disculpas por esta situación esta situación que se ha generado en cuanto al espacio y la capacidad que tenía para él. De todas maneras, bienvenidos al Ateneo de Madrid. Si es que no oyen nada tampoco. Bienvenidos al Ateneo de Madrid, agradecerles su presencia a este acto en nombre de la agrupación ateneísta Juan Negrín y del periódico Crítica Popular. Es un Crónica Popular. Como es uno de los organizadores de este acto, yo voy a dejar a su director que haga una presentación de este periódico, de Crónica Popular, aunque yo creo que casi todos lo conoceréis, pero que haga una presentación. Es un periodista de Solera, que él se identifica dentro del equipo promotor de este proyecto como uno de los veteranos resistentes, de los escritores veteranos resistentes a la dictadura franquista. Le voy a dar las palabras un momento para que haga una exposición de ese proyecto periodístico. Es Rodrigo Vázquez de Prada. Bueno, antes que nada, muchas gracias por vuestra asistencia y mil perdones por la falta de espacio, que es evidente. Desgraciadamente se han tenido que marchar algunas personas, otros están en el pasillo incómodas y bueno, a quienes os sentáis en el suelo, pues todo tipo de disculpas. Pero muchas gracias porque estamos en un momento tan vertiginoso en el que el capitalismo español está aplicando las medidas tan graves sobre la población trabajadora y las capas más desfavorecidas, que es importante que debates como este puedan desarrollarse en el seno de la izquierda. Bien. Crónica Popular, ¿me escucháis? Sí. Crónica Popular nació en septiembre, 17 de septiembre de 2011. Ahora te escuchamos, pero no te oímos. Bien, a ver si podemos seguir. Digo que Crónica Popular, quizás gritando un poco, se oiga. Crónica Popular nació en septiembre de 2011, formado por un equipo de periodistas y profesionales de la izquierda, de distintas tendencias políticas. En este periódico digital estamos comunistas, anarquistas, gente independiente, pero todos anticapitalistas. Somos herederos del periodismo que ha luchado siempre contra el capitalismo y en defensa de los derechos de los trabajadores y de las capas más desfavorecidas. No tengo que deciros que la vida de un periódico digital no es fácil. Nosotros no admitimos publicidades, no queremos depender de nadie y que nadie, ningún anunciante nos pueda tapar la boca. Podíamos haber recurrido a grandes inversores en publicidad, pero hemos preferido tener, como digo, las manos y la boca totalmente limpia y abierta, libre. Depende únicamente de quienes lo hacemos y de un grupo pues al que tenemos que agradecer naturalmente su aportación, que nos apoya desinteresadamente, porque entiende, como entendemos nosotros, que la izquierda española, la izquierda real, la izquierda transformadora,
que no quiere reformar el capitalismo, sino que quiere acabar con el capitalismo, necesita medios de expresión independientes, libres, donde todas las opiniones se puedan exponer y las alternativas se puedan impulsar. En este sentido, Crónica Popular acoge en sus páginas virtuales, todo tipo de opiniones, como digo, procedentes de la izquierda transformadora. Podemos estar o no de acuerdo algunos de ellos, algunos de nosotros con algunos artículos, pero nunca haremos censura. Recordamos muchos de nosotros aquella frase de Mirabeau en los Estados Generales, cuando decía: no estoy de acuerdo con lo que usted está exponiendo, pero daré la última gota de mi sangre para que usted pueda decir su opinión. En esa línea se expresa todos los días Crónica Popular. Y en este caso concreto hemos traído como uno de los primeros debates que organizamos una cuestión que a nuestro juicio es inaplazable, capital, para que la izquierda transformadora piense en otro tipo de política económica. La salida del euro es el tema del debate, que decimos un debate inaplazable. Con nosotros están expertos que van a hablar con la máxima claridad. Al más joven de ellos, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, profesor de Economía Aplicada. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Tenemos el placer de tenerlo en el Parlamento todos los días, dando una batalla impresionante. A Carlos Berzosa lo conocéis porque ha sido, desde hace muchas décadas, un hombre comprometido con la izquierda transformadora, y en sus 2 mandatos de rector de la Universidad Complutense de Madrid ha dado la cara absolutamente por todo lo que merece la pena dar. Pedro Montes es un ex economista del Banco de España, autor de varios libros y miembro del Consejo de Redacción de Crónica Popular. Carlos Berzosa pertenece también al Consejo Editorial. Pedro Montes es uno de los abanderados de esa posición radical, impresionantemente radical, que aboga por la salida de España del euro. No es fácil, él lo dice muy claramente, pero él sitúa el problema en una frase que es muy interesante. Permanecer en el euro es una catástrofe y salir es un caos. Pero en la catástrofe está la certeza de todos los males que están acompañando la política que se está aplicando contra los trabajadores y las capas desfavorecidas, y en el caos que supone la salida está la esperanza de poder aplicar otro tipo de medidas en favor de esas clases desfavorecidas. No hace falta que mil disculpas, y me gustaría que este debate, me decía Antonio Galliza, uno de los promotores de Crónica Popular, economista también, que anunciara que podíamos repetir este debate, naturalmente en el salón principal. Sí, señor. La palabra ya a los intervinientes, a los expertos. Gracias. Gracias, Rodrigo. Yo tenía preparado aquí una pequeña narración sobre lo que ha sido Europa como un modelo de los españoles durante mucho tiempo, durante el siglo. Micrófono. Bueno, simplemente digo que yo tenía aquí una pequeña narración de cuál había sido la trayectoria de esta Europa anhelada por los españoles a lo largo de los últimos siglos,
y cómo después de las vicisitudes que han pasado en Europa, la llegada a ella por parte de España, que quizás casi siempre llega tarde a las citas con la historia, pues ha sido una especie de amor frustrado, de fracaso, de desencanto, de descontento por lo que hemos encontrado allí. No era la Europa opulenta, brillante del desarrollo de los servicios sociales, sino una Europa en regresión, una Europa con una moneda única que no tiene un respaldo, y una Europa que nos plantea ahora una serie de problemas. Yo se lo voy a ahorrar porque, dadas las condiciones en que estamos, voy a ahorrarles este pequeño exordio que tenía antes de la intervención de las principales personas que van a intervenir. Simplemente decirles que es un momento de reflexión, es un momento de plantearnos unas cosas cuando aquellas perspectivas que se tuvieron no se han conseguido. Y es un momento también de que no se haga realidad ese vaticinio de un político español que decía: vayamos a donde vayamos, erraremos el camino. Por lo tanto, tenemos en este momento que replantearnos cuál es nuestro encaje en esa Europa, cuál es el rumbo que debemos seguir, y este debate que dicen inaplazable de si estamos y seguimos en el euro o salimos de él. Para ello están aquí tres personas que ya prácticamente Rodrigo Vázquez de Prada ha presentado, y que son los expertos y son los que creo que tienen ustedes interés en escuchar, y por lo tanto yo termino aquí mi intervención y termino de completar un poco por el orden que van a intervenir las personas que lo van a hacer. El primero que va a intervenir es Pedro Montes, que ya digo está presentado, fue miembro del Servicio de Estudios del Banco de España. Es colaborador de diversas publicaciones, columnista, conferenciante, autor de centenares de artículos publicados en la prensa, en las revistas del pensamiento, de la economía y de la política. Por cierto, en alguno de sus artículos hace ya 4 años así hablaba de la conveniencia de salir del euro. Es un precursor de estas posturas, ¿no? Es autor de varios libros. Uno de ellos que yo destaco es El desorden neoliberal, que es una crítica sobre la aparición, el dominio y las consecuencias del neoliberalismo que hoy estamos padeciendo de forma asfixiante. Adscrito ideológicamente a la Cuarta Internacional, es un veterano militante de la izquierda, concretamente su actividad política diaria la ha hecho en Izquierda Unida, actualmente está también en Socialismo 21. Es un hombre honesto, valiente, que ha defendido siempre sus principios, cosa que en ocasiones le ha llevado a estar en situaciones críticas con respecto a la dirección de Izquierda Unida de Madrid, pero que dentro de esa independencia nunca dejó de aportar generosamente sus conocimientos e ideas para la construcción de una izquierda transformadora. El desorden provocado por el neoliberalismo, dice, o se puede desprender de su libro, acabará por desencadenar fuerzas políticas y sociales que lo arrumben. Creo que es una esperanza grande de este vacío que se ha creado ahora cuando la socialdemocracia ha llegado a su ocaso y ha cumplido su momento histórico, de crear una nueva izquierda, que surja una nueva izquierda, un conglomerado de partidos de izquierda, de la izquierda social, de asociaciones ciudadanas, cívicas y de todas aquellas personas que en un momento determinado se sientan agredidos e indignados para poder parar esta ofensiva brutal del Capistán que sufrimos. Bueno, parafraseando el tópico brechtiano del que el que estuvo en la lucha era valioso, el que estuvo varios años en la lucha era muy valioso, y el que estuvo siempre era imprescindible, yo considero a Pedro Montes un activo humano imprescindible en el pensamiento de la izquierda española. Y le doy la palabra. Sí, ¿se oye? ¿Se oye? No, pero digo por el micrófono. ¿Se oye por el micrófono? Sí. Sí, ahora sí. Si te acercas, sí. Queridos amigos y amigas, queridos compañeros y compañeras, cuidado que podéis oír, no sabemos lo que ocurre allá atrás. Por eso es el tema. Bueno, quiero dar las gracias
a la agrupación del doctor Negrín, del Ateneo, a mi periódico Crónica Popular y a ti, Sergio, por las palabras, bueno, un poco exageradas, como es evidente, que has dirigido sobre mí. Disculpe, aquí no se puede hablar por teléfono porque no nos enteramos. Es posible que no haya ningún micrófono. Sí, pero coge el micrófono con la mano. Hay que ser cariñoso con él. Bueno, ni una no me deis más instrucciones porque ya no. Vale, vamos allá, compañeras y compañeros. Yo voy a ser muy esquemático por razones obvias, ¿no?, de tiempo y de comodidad de los que estamos aquí, pero todo lo que digo estoy en condiciones de aclararlo luego en el debate y casi se podría decir, en la medida que sea posible, estaría en condiciones de demostrarlo. Parto de que tenemos un debate con un título muy fuerte, el debate ineludible del euro, y yo creo que es bastante correcto. Puedo afirmar, y creo que llevo razón, si digo que el destino de nuestro país está vinculado a la resolución que tenga la crisis del euro y a lo que decida nuestro país sobre la vinculación con Europa. No hay nada más fundamental que este tema, y sin perjuicio de que estos días vivimos una tormenta política bastante profunda, cuando pase y se resuelva, cómo se resuelva, no voy a entrar en ello, al final lo que tenemos como telón de fondo es otra vez la crisis económica profundísima, desoladora, que ligamos o que ligo manifiestamente a él. La izquierda en general, y casi diría generalmente, ha estado muy despistada sobre lo que significaba y las consecuencias del proceso de integración europea. No se ha querido enterar durante mucho tiempo, durante muchos años, del monstruo que estábamos construyendo. Ha mirado para otro lado y seguimos, que este es un grave problema de la actualidad, sin que quiera enterarse de los problemas y soluciones que tiene la economía española en el marco del euro. Cuando llegó la constitución del euro en el año 1999, casi todo el país, y digo sin ninguna duda, casi todo el país estuvo muy a favor de la integración, como digo, en el euro. Pero mirando al euro, ¿no?, de frente y sabiendo lo que significaba, era un proyecto para el cual no había condiciones económicas. Para empezar, se eliminaba el tipo de cambio de una moneda con la del resto del mundo, que fue y ha sido históricamente un resorte fundamental para establecer las relaciones económicas de un país con el resto del mundo. Se utilizaba, cuando se devaluaba una moneda, para conquistar un poquito los mercados que se habían perdido por causa de las debilidades de muchas economías, y al mismo tiempo se utilizaba para reequilibrar una cosa muy sencilla que se llama la balanza de pago, que en última instancia no son más que los ingresos y pagos que tenemos con las relaciones con el exterior. Al mismo tiempo hacía muy pocos meses, o muy pocos años, perdón, que se había producido una crisis gordísima en Europa, que es la fuera del sistema monetario europeo, que no era más que un antecedente flexible, con mejores condiciones para mantener la cierta estabilidad de las monedas, y en el año 92-93 hubo una crisis terrorífica que se llevó por delante al sistema monetario europeo. Por otra parte, las condiciones de convergencia que se suponían que eran condiciones sine qua non para poder participar en el euro no se cumplieron en el momento de decidir los países que participarían. Y en fin, como sabéis, había unas desigualdades muy muy profundas entre unos países y otros de los que se integraban en el euro. Por otra parte, el euro no es que no había condiciones económicas, estaba mal concebido. La idea esta sencilla de decir, en un estado con una moneda, con un mercado único y una moneda única, se podía trasladar a la idea de Europa. Hagamos en Europa un mercado único y pongamos una moneda única. Pero esto es falso, de toda falsedad, como se dice ahora en los tertulianos. Es falso porque, siendo verdad que en un mercado único puede haber una moneda única, lo que se corresponde para completar esa moneda única es una fiscalidad única, de forma tal que la masa de fondos que maneja el Estado a la hora de traer impuestos y hacer subvenciones, transferencias y inversiones pueda compensar los estragos que hace el mercado. En este caso se supo que se partía de una unidad monetaria, pero se olvidó un tema esencial que es la unidad fiscal.
Por otra parte, desde el punto de vista político, que fue una consideración que debíamos tomar la gente de la izquierda, no nos dimos cuenta que lo que se proponía con el tema del euro y la desaparición del tipo de cambio era un dogma que se imponía a la sociedad española para no poder hacer nunca políticas progresivas. Y de hecho, si repasamos la historia, antes del advenimiento del euro y después del advenimiento del euro, todo han sido políticas de reajustes, recortes, austeridad, etcétera, etcétera. Por otra parte, y esto no es menos esencial, con el euro se entregaba a la burguesía, se entregaban los poderes contrarios a los trabajadores, todas las armas para que luchasen contra ellos. Y los trabajadores quedaban inermes ante la ofensiva de empresarios y del capital, porque sí, había que ser competitivo y no se disponía de la moneda para poderla alterar y mantener la competitividad. Todo tenía que ser recorte y ajuste. Esta es la situación que se monta en el euro y las consecuencias fueron inmediatas. Desde el primer momento se vio que la economía española no era competitiva para mantenerse en el euro de la moneda única. Muy pronto, allá por el año 2004 y 2005, ya habíamos alcanzado un déficit de esto que llamamos la balanza de pago, que eran los más altos de la historia. Nunca en la historia, cuando había existido la peseta y con todos los sistemas de tipos de cambio diferentes, se había producido un déficit más allá del 3,8% del PIB. Para los que seáis economistas os diré que en el año 2007 ya ese déficit era del 10% y en el año 2008 todavía, ya con la crisis declarada como ahora veremos, todavía era del 9,5%. Por así decir, lo que cabía temer ocurrió, y es que la peseta o nuestro país no estaba en condiciones de competir con una moneda fija en el plano europeo. Pero este comienzo inicial gozó de una situación privilegiada, y es que había una liquidez extraordinaria y con la desregulación de los mercados se pudo financiar extraordinariamente ese déficit sin ningún problema. Había euros para todo y al mismo tiempo la gente pensó que teníamos la mejor de las combinaciones posibles. Podemos crecer sin tener que fijarnos en el tema de la balanza de pagos o los desequilibrios exteriores y llega a financiación. En la medida que todos los países con diferentes cualidades en cuanto a emisores emitían una moneda común que se suponía que iba a ser eterna, todo el mundo encontraba facilidades para financiarse en los mercados. La conclusión para nuestro país es que empezamos a acumular unos déficits terribles de la balanza de pago, insostenibles e históricamente desconocidos, y eso se traducía inevitablemente en un endeudamiento de nuestra economía, como le pasa a una persona, como le pasa a una empresa, como le pasa a un gobierno, como le pasa a un país. Cuando ingresa mucho menos de lo que gasta, la conclusión es que tiene que endeudarse. Y todos esos déficits que se iban produciendo año a año iban produciendo una acumulación de déficit terrible para el futuro del país. Por si faltaban acontecimientos, vivimos también una época donde las empresas españolas particularmente se endeudaron mucho en el extranjero, y con esas deudas lo que se fueron luego posteriormente fue a hacer inversiones en el extranjero, particularmente grandes empresas españolas en Latinoamérica. Por así decir, se llega a una situación en la que el país está muy endeudado, terriblemente endeudado, y esta era la clave de la crisis que estamos padeciendo. Ocurrió también, y esto es fundamental, y que así como puedo decir que la crisis del euro ya estaba gestada y la crisis de la economía española estaba gestada en cualquier circunstancia, ocurrió la llamada crisis financiera internacional, que como sabéis se desató en el año 2008, en septiembre, con el hundimiento de un banco importantísimo que era Lehman Brothers. A partir de ahí, una situación que, como digo, ya era insostenible y nadie quiso enterarse de lo que estaba pasando, se complicaron las cosas enormemente, porque a partir de aquí se cerraron los mercados, todo el mundo empezó a mirar quién era el deudor y el acreedor de cada situación, y nuestro país tenía, por así decir, muchos números comprados para entrar en esa denominación que luego se ha llamado los PICs. Tengo que decir también, lo habéis presentado como expertos, y voy a descalificar un poquito a los expertos. Mirad, no sé por qué la tengo, pero debe ser porque dije, qué tontos están estos muchachos cuando dicen estas cosas. Tengo aquí un recorte de una página del País, el gran periódico El País, del 8 de abril del 2008, 8 de abril del 2008, o sea, media hora antes de que empezara la crisis, ¿vale? Y hacía 4 columnas enormemente, ¿no? Y bueno, bien desarrollado, decía como titular: el euro ahuyenta la pesadilla del 93, ¿vale? Y añadía: la economía se frena cada vez más,
pero los expertos descartan una recesión. No tiene más importancia que decir que el país vivía en las nubes. Nadie quiso enterarse de lo que estaba pasando. Algunos, bueno, con buena voluntad decíamos, cuidado que esto empieza a parecer que está peligroso. Nadie lo quería saber. Y así como sabéis, cuando luego entró el gobierno Zapatero, y una vez estallada la crisis, pues negó la crisis y dijo que pues, todas las cosas que conocemos bastante de por así decir, la crisis no hizo más que catalizar o acelerar, si queréis, la crisis española, pero la crisis estaba decantada por las propias decisiones de nuestro país y su inserción en la moneda única. La respuesta. Hay dos respuestas fundamentales que se han venido dando y que son las que se aplican ahora mismo para solucionar los problemas derivados. Sabéis que el señor Krugman, ¿no?, el premio Nobel Krugman, en un momento planteó que había dos alternativas, dijo un dilema. O se hace un ajuste interno o se hace un ajuste externo. Realmente el ajuste externo, que era cambiar el tipo de cambio, dijo, esto no tiene ahora posibilidades por la existencia del euro, y por consiguiente lo que era un dilema no era más que un único trayecto que nos proponía para salir de la crisis, y fue el ajuste interno. Y el ajuste interno, como sabéis, pues no es más que los recortes, los ajustes, la bajada de los salarios, la bajada de las pensiones, etcétera, etcétera. Pensando que a medida que se deprimiese la economía y los salarios bajasen y se transmitiesen los precios, por esa vía de reducción de los precios y los salarios internos se conseguiría un equilibrio exterior razonable. La otra vía era algo muy sencillito, si hubiese habido la posibilidad, y era alterar el tipo de cambio, que era lo que se había hecho históricamente cuando una economía estaba muy débil en sus relaciones con el exterior. Se utilizaba, pues eso, la medida específica más productiva, la más directa y la más eficaz, que era alterar el tipo de cambio. Pero como digo, no se aprobó. El otro tema que ha salido, y por consiguiente ya conocemos cuál es la raíz de tanta política regresiva en el sentido de los ajustes, recortes, salarios, etcétera, etcétera, y todo lo que la acompaña, entre otras cosas la reforma laboral que conocemos. La otra medida que tuvo en la que descansa ahora las soluciones que se están implementando tienen que ver con la austeridad. Mirad, yo he señalado que había una deuda enorme antes de cuando estalla la crisis. La deuda realmente es tan enorme que puedo decir que eso es, nuestro país tiene unos pasivos frente al exterior, es decir, los créditos que nos tienen dados y los derechos que tienen los extranjeros sobre nuestro país ascienden a 2,3 billones de euros. No puedo, eso solo los economistas quizás estáis condicionando un poco de calidad, pero ya la magnitud de la cifra os da idea de la imposibilidad que hay de pagar esta cifra, ¿vale? No se puede pagar. Como todo el mundo sabe, hay momentos en que las deudas atrapan a los deudores y los dejan, digamos, inermes para hacer frente a situaciones de tal desequilibrio. De estos 2,3 billones de euros hay dos etapas. En la primera, toda la deuda se concentra en el sector privado. A partir del año 2008, por el estallido de la crisis, y el Estado empieza a incurrir en grandes déficits. Y por así decir, la contrapartida de ese déficit exterior, que es el sector privado nuestro y el sector público nuestro, pues se cambian los papeles y es el sector público el que empieza a incurrir en grandes déficits. Estos déficits, como sabéis, han llevado a pasar de un pequeño superávit que había en el año 2007 a tener déficit del sector público del orden del 10%, 11%, y estamos en la batalla de reducirlos, como dice el gobierno. Claro, estamos con déficit enorme y todo lo que se aplica desde el punto de vista de las autoridades monetarias y de la Troika es acabar con el déficit público, y de ahí viene la política de austeridad, que es la que no tengo que detenerme en un instante. Son las rebajas a las pensiones, son las rebajas a los funcionarios, son el acoso a los derechos sociales en todos los sentidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Conclusión de esto, que tenemos por un lado los recortes y los ajustes para hacer el ajuste interno, y por otro la austeridad como base fundamental de toda la política, con un gran problema, y es que esta austeridad no resuelve ningún problema. Y no resuelve ningún problema porque lo estáis viendo. Perseguir el déficit, tratar de reducir el déficit es como perseguir la sombra de uno. A medida que quieres reducirlo mucho y aplicar medidas muy restrictivas para reducirlo, te encuentras con que la economía se hunde, el déficit no se soluciona y sigue haciéndola, por así diciendo, girando en una noria. Ocurrió también, ¿no?, que eso es, que si se solventara el problema
se solventara el problema del déficit, imaginar que milagrosamente el año que viene o dentro de 2 años, 2 o 3, que esto tiene poca importancia, se redujera el déficit a 0, todavía quedaría, porque el déficit no hace más que aumentar la deuda que uno tiene, todavía quedaría toda la deuda acumulada. Y en el caso del sector público español, ya, que empezábamos a contener con unos 400.000 millones antes de la crisis, ya vamos por 1 billón es lo que deben las administraciones públicas en emisiones. Entonces nos encontramos con unas soluciones que no están dando ninguna solución, y no es que además lo diga yo o me parezca a mí. Estamos viendo cómo el país se adentra progresivamente en una especie de abismo, sin soluciones, y todas las soluciones que se toman tienen el mismo carácter regresivo, injusto, antisocial, pero no solventan nada. Y no solo habría que fijarnos en nuestro país, sino podemos remontar la vista y ver lo que ocurre en Grecia o en Portugal. Por así decir, las cosas están bastante claras. La política de austeridad y ajuste no resuelve nuestros problemas. Pero ¿qué dice la izquierda? ¿Qué dice el país? ¿Qué estamos proponiendo ante una situación realmente dramática que no puede sino empeorar a partir de aquí si no se corrigen las cosas de una forma radical y rupturista? Mira, yo diría que hay en la izquierda sigue siendo muy mayoritario el discurso de que Europa no puede, tenemos que seguir en Europa, a pesar de que Europa sea hoy el contexto más salvaje del capitalismo como dice, y más monstruoso. Y sostienen que la austeridad y los ajustes y la austeridad son la vía de salida. En eso está de acuerdo el PP, no hay que decirlo, pero también el PSOE, que también ve irreversible el tema del euro. Pero también los sindicatos que nos dicen esta boca mía sobre este tema. También Izquierda Unida quiere estudiar el tema, pero no acaba de plantearse que hay que plantear una solución distinta a la que se viene manejando. Esta es la posición, por así decir, todavía general del país. Ya va despertando algunas opiniones contrarias, pero en lo fundamental el país no quiere plantearse. No os invito más que a veáis todos los programas de televisión, todas las tertulias, donde los tertulianos tienen entre sus grandes virtudes, es decir, que no saben nada de economía, ¿vale? Pero todo el mundo está de acuerdo que el ajuste, y que no vamos a tener ajuste, que vamos a hacer austeridad, etcétera, etcétera. Luego está dentro de la izquierda alguna gente que ya ha comprendido que esto es muy fuerte sobre Europa. Y yo los llamaría, digamos, internacionalistas de la catástrofe. Y los califico así, digo, porque además, bueno, son muchos amigos míos, pero puestos a debatir, pues utilizo una fórmula un poco expresiva. Hay gente muy ingenua, que dice, hombre, si esta Europa ha fallado tanto, inventemos otra Europa. Y yo digo, pues muy bien, ¿y cómo se inventa otra Europa? Sobre las bases de la Europa construida. Por así, no me creo que sea posible construir otra Europa sobre otras bases. Y luego está también otros internacionalistas, que estos son más aguerridos y más peleones, y dicen, no, lo que hay que hacer es asociarse con todos los que somos víctimas del tema de la Europa construida y tratar de forzar de modificarla, cambiarla, etcétera, etcétera. Y yo, pues dentro de mis modestas posiciones, digo, ¿y con quién nos asociamos para salir de este atolladero tan terrible que tenemos? ¿Vale? Esta sería la verdad. Y luego hay un grupo de gente todavía muy reducido, pero que creo que va tomando, digamos, ventaja, o que va ganando un poquito de terreno, en los que estamos cuatro locos, ¿no? Objetivamente 4 locos, cuatro tíos muy insensatos, que decimos, vamos a ver, si se ha construido este monstruo, si este monstruo no tiene ninguna alternativa, no tiene ninguna salida, no es hora de verdad de plantearse una salida que, por difícil que parezca, por rupturista que parezca, sea la que nos permita a la sociedad española resolver nuestros problemas ahora y en el futuro. Y somos los que decimos que hay que solventar el problema de la construcción de Europa. Dicho de otra forma, somos los que decimos que tenemos que recuperar la soberanía económica perdida a lo largo de todo el proceso de integración europeo. Eso implica, Gracias. Estamos en una corrida de todo, dirá. Palma y... Vale, esta sería la postura. Esto significaría dos cosas por un lado. Digo, hemos perdido la soberanía monetaria, y hemos perdido la soberanía fiscal. En la medida que teníamos un déficit, pues ha venido Europa y la Troika y ha dicho, vosotros no podéis tener ese déficit, y estamos todo el día ajustando el déficit, ¿vale? Si nosotros tuviésemos la soberanía económica, y es más, en particular la soberanía monetaria, tendríamos otra vez que un banco como el nuestro, como el Banco de España, que históricamente ha fabricado moneda y ha dado liquidez, podría fabricar liquidez.
¿Para qué? ¿Para inundarnos de liquidez? ¿Para cometer? No. Podríamos tener un Banco de España para hacer moneda, para inyectar liquidez al sistema y, por ejemplo, permitir que los funcionarios no les quiten las pagas extraordinarias. Para eso hay que tomar el poder. Eso no lo va a hacer. Podríamos, a los pensionistas habría que decirles, no se recortan más las pensiones y hay que pagarles en noviembre su bolsa de precio y más. ¿Por qué? Porque entonces serían cantidades, si me veis, minúsculas comparativamente con los gastos que se están haciendo en otro problema que ha quedado descolgado, que es la crisis financiera. Pero bueno, es que el tiempo no da para más. Entonces, quiero decir que podríamos recuperar mucha de la soberanía económica que nos permitiría resolver muchos de los problemas. Porque hoy lo que hay es un problema absoluto de liquidez. Nadie ve, por así decir, un duro equivalente ahora a un euro, porque la liquidez nos llega por lo que nos preste Europa, que no quiere prestarnos mucho porque no se fía mucho de España como deudor, y por los excedentes de la balanza de pago, que sería la forma natural de obtener liquidez. Y la balanza de pago, desgraciadamente, se ha corregido, pero todavía sigue siendo negativa. Quiero decir que todavía cada año acumulamos más deuda externa como consecuencia de que la balanza de pago no ha acabado de corregirse. En estas condiciones, bueno, pues yo creo que el debate y no creo que haya otro debate. Y yo creo que, bueno, tengo cierto disgusto, aunque ahora, como se dice, a los disgustos nos llaman indignados, pues tengo cierta indignación un poco por lo que ocurre en la izquierda. O sea, que toda la izquierda no haya cogido, digamos, el toro por los cuernos. No voy a decir que la solución sea la que yo digo, que puedo estar equivocando y las consecuencias manifiestamente van a ser desastrosas. Porque lo estoy proponiendo en una medida muy traumática en una situación catastrófica. Y no descarto efectivamente que se derivarían cosas pues, muy a disgusto y te plantearía muchos problemas. Lo que pasa es que la alternativa es, o nos apuntamos a la agonía permanente y nos apuntamos a seguir reduciendo el país a escala, ir haciendo cada vez más desarticulado, más desigual, más triste, con más paro este país, o nos apuntamos a una alternativa que será costosa, que será traumática, por algo tenemos una situación dramática, pero que al mismo tiempo nos ofrece algunas alternativas y nos ofrece, digamos, un rayo de luz al final del túnel. Un rayo de luz que no es el precipicio, como salía el otro día un dibujo, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo estos son mis planteamientos muy sencillitos, no evito ningún debate, no quisiera dejar dudas sobre mi posición, pero en todo caso creo que lo que correspondería al país es estar discutiendo de estas cosas, ¿vale? Y los que no vean esta salida, o los que vean que hay muchos problemas con la salida del euro, deberíamos de reunirnos y empezar a pensar cuáles son los problemas y las soluciones posibles. Pero eso seguir divagando, pensando que euro sí, euro no, me parece absolutamente un error histórico que podemos pagar muy caro. Y por último, el tiempo no es inútil, por así decir, el tiempo no es inútil. Cada día que pasamos puede haber miles de nuevos trabajadores en paro, y cada día, cada mes y cada trimestre. Y tengo que decir que cuando tengamos que abordar la situación de nuestro país en su dramática realidad, no es lo mismo emprenderla con 6 millones de parados, que ya tenemos, que emprenderla con 8, si nos seguimos deteniendo para debatir qué es lo que debemos hacer. Muchas gracias y aquí estamos para el debate.